Para iniciar el debate tiene la palabra Eduardo Gutiérrez, portavoz de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, en realidad lo que se plantea en la moción estamos totalmente de acuerdo, porque lo que se ha producido aquí es ni más ni menos que una aplicación práctica de lo que veníamos diciendo anteriormente. Es decir, como consecuencia de todas las políticas de implantación, de obligación, de imposición de la austeridad en todo el Estado español, pues ocurrió que en nuestro país había una serie de obligaciones, mejor dicho, una serie de ayudas que se implementaban a la gente que compraba una vivienda. Esto ha afectado fundamentalmente a la gente que vive en el PAU 4, fundamentalmente, y lo que ocurrió fue que había dos tipos de ayuda. Por un lado era la subsidiación de los tipos de interés y por otro lado lo que se denominaba el cheque vivienda. Entonces, cuando una persona, una pareja, una familia pensaba comprar una vivienda en el PAU 4, lo que ocurría era que, pues como todos, hacían sus cuentas y de conformidad con esas cuentas compraban la vivienda. Y esas cuentas incluían algo que era, por un lado, las ayudas que, por un lado, desde el Estado se aprobaron, que era, como he dicho, una subsidiación del tipo de interés, y por otro lado, pues una ayuda en efectivo, que era el cheque vivienda. Y la Comunidad de Madrid daba desarrollo a eso de forma que la gente, haciendo esas cuentas, como siempre se nos dice, hemos escuchado muchas veces al Gobierno del Estado diciendo que las familias, que hay que hacer las cuentas y que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y todas estas cosas que hemos tenido que aguantar estos años, pues en el caso presente, pues la gente, incluso viviendo con lo que se le ofrecía, que era decir, oye, el Estado, no cualquiera, el Estado te está ofreciendo unas ayudas, yo tengo 5, el Estado me da 1, puedo comprar una vivienda que me cuesta 6. Esas eran las reglas del juego. Pero resulta que como consecuencia de eso intangible que es el austericidio, pues hay un ejemplo práctico en este caso. Y en este caso, el ejemplo práctico es que a mitad de partido se cambian las normas. Y de subsidiación de intereses nada, y de cheque vivienda tampoco. Entonces las personas que habían hecho sus cuentas para comprar su vivienda, que era, como he dicho antes, tengo 5, me dan 1, compro una vivienda de 6, pues de repente se encuentran que ese Estado en el que todos debemos de confiar, pues le traiciona a mitad del partido y le deja abandonado. Con un añadido más, porque efectivamente había gente que había presentado esas ayudas y el Estado, en este caso a través de la Comunidad de Madrid, presidida en ese momento por doña Esperanza Aguirre, pues les dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Es decir, no les contesta a sus peticiones de ayuda y les revoca la subsidiación de intereses. Y se ven desprotegidos. Y hay cientos de viviendas, cientos de personas que están en el PAU 4 que se han visto afectados por esta medida. El impacto de esto que estamos hablando es muy importante en la ciudad de Móstoles. Hay muchísimas personas que se ven afectadas por esto. Muchas familias, muchos jóvenes de nuestra ciudad que pensaron y, como digo, hicieron sus cuentas, hicieron el esfuerzo de comprarse una vivienda y se han encontrado con que, como digo, ni subsidiación de intereses ni cheque de vivienda. Y la Comunidad de Madrid retiene todas esas peticiones, no contesta ni siquiera, amparándose en que se supone que hay un silencio negativo, y desde el 2012 esa es la situación, lamentablemente. En ese contexto nos movemos. Luego, además de todo esto, el Instituto Municipal del Suelo se ve muy gravemente afectado, porque, como hemos propuesto en nuestra moción de adición, tiene casi 6 millones de euros que, como consecuencia de estas reglas y como consecuencia de esta modificación de las mismas, pues se ve de alguna manera privado de ingresar en sus arcas, porque hay 6 promociones de viviendas, casi 500 viviendas construidas en régimen de alquiler,
en virtud de las cuales podía percibir 6 millones de euros de ayudas que están solicitadas y que ha dejado de percibir. Esos 6 millones de euros, imaginarán que podían haber sido destinados, pues fundamentalmente, aparte de pagar las deudas, como he dicho antes, que son cuantiosas, pero también a probablemente iniciar alguna promoción de vivienda pública. Por eso introducimos esa adición. Entonces, en ese contexto nos encontramos, en ese contexto la moción, en ese contexto la importancia de la misma, y asimismo añadimos nosotros una cosa, que es que estimamos, que creemos, hay un instrumento que ha creado el nuevo equipo de gobierno, que es la Oficina de Protección del Derecho a la Vivienda, que creemos que es el organismo adecuado para, a saber, primero, asesorar a las personas que se encuentran en esta situación, y dos, emitir un informe acerca de cuáles son los cauces a seguir. La verdad es que los cauces a seguir, hay que ser claro, son poco halagüeños. Esto pasa ni más ni menos porque cambia el gobierno de la Comunidad de Madrid y cambia el gobierno del Estado de la Nación. Si no, no nos engañemos, no se va a producir ningún cambio. Por más que instemos al gobierno de la Comunidad de Madrid, por más que reclamemos el cumplimiento de la legalidad, por más que le reclamemos que incumplan su propia normativa, no van a cambiar ni un ápice. Esa es la situación. En la comunidad andaluza, ostentando la Consejería de Vivienda, la camarada Elena Cortés, Izquierda Unida, se arbitraron algunos sistemas para paliar esto, y la comunidad andaluza asumió ese impacto de forma que los ciudadanos andaluces pudieran de alguna manera haber corregido ese impacto de privación de ayudas y de alguna manera poder ver paliada esa deficitaria situación. Como digo, la situación es complicada, la situación es difícil y solamente pasa por un cambio normativo, por un cambio legislativo, y eso solamente lo puede hacer el Gobierno de la Nación. Hay que añadir además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha bendecido toda esta actuación, porque aquí está todo atado y bien atado, no nos engañemos. Todo forma parte de una estructura muy bien armada, y el Tribunal Constitucional, dando continuidad a todo esto, dice que está bien hecho, es decir, que se puede aplicar retroactivamente una norma, que esto no es retroactividad, y que en definitiva aquellos ciudadanos que en su día confiaron en el Estado, pues se han equivocado, y que ese mismo Estado donde dije digo, digo Diego, y por tanto donde había ayudas no hay ayudas. Por tanto, auspiciamos la aprobación de la moción y pedimos también la aprobación de nuestras modificaciones. Muchas gracias.